Amén. La imagen del coro que alaba parece que es más valor que nuestro Señor Jesucristo. O sea, en este mundo hay muchas cosas que es más valor que nuestro Señor Jesús. No hay más importante, más valor de nuestro Señor Jesús. No podemos cambiar con la riqueza de este mundo. Los creyentes de la iglesia Yewon no tienen cosas de este mundo. Entregaron todos y entonces no hay más cosas valor que nuestro Señor Jesús. La gente del mundo están siempre nerviosos, incómodos y tienen quejas y tienen la incredulidad. Pero las personas que no tienen las cosas del mundo, no hay incomodidad. Siempre estamos llenos de agradecimientos. Por eso los creyentes de la iglesia primitiva no tenían ninguna cosa porque habían entregado todos. Por eso ellos esperaban el reino de los cielos. Por eso no hay más cosas valor importante que nuestro Señor Jesús. Den agradecimiento que ustedes no tengan las propiedades en este mundo. Por eso damos agradecimiento. Señor, ¿cuándo va a venir? Estamos esperando el día de la llegada de Jesús. Si no nos ayuda nuestro Dios, no podemos vivir ni siquiera un día. Espiritualmente, estas personas son las personas alegres espiritual. Están entregando en la sala de unicidad y el centro de cultura, sexto, séptimo, octavo, noveno pisos, ya están llenos y entregando el culto. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Los creyentes que están entregando el culto en línea, más de 80-90%. Saludemos entre todos. Seamos escribas espirituales. Con esta palabra voy a dar con el título de discípulo del reino de los cielos. Hay una palabra que se llama síndrome de Niágara. ¿Qué quiere decir? Que hizo una parábola de comparación con el agua del río que corre sin pensar, que corre como corre el agua nuestra vida. Por eso le decimos síndrome de Niágara. Hablando más fáciles, en muchas situaciones, problemas e incidentes, no estar sin claridad y sin sentimiento, viviendo así en esta vida, y de golpe empezó a tener el golpe, se aceleró el corriente del agua, y entonces por el ruido, al despertar, ya está delante de la catarata Niágara, y entonces ya es tarde. Entonces tenía que caer solamente. Es el estado. A ese estado, esa vida, a esa persona le dicen las personas que están metidas en síndrome de Niágara. Espiritualmente también pasa lo mismo en la vida espiritual. En la actitud que tuvieron ustedes al principio cuando creía a Jesús, y empezó a cambiarse del ambiente de Génesis 3 y llevando por la corriente de la cultura de este mundo, en un momento, sin darnos cuenta, podemos encontrar que estamos fracasados y caídos en ese pozo que no podemos salir. ¿Por qué le digo esto? Abre tu boca, yo la llenaré. Tomamos este pacto, empezamos el año 2021 y ya está pasando un mes. Por eso nosotros no tenemos que perder esta intención original del principio espiritual. Pero si perdemos esta intención original, este año vamos a vivir también un año sin sentimiento, sin sentimiento en lo espiritual. Nosotros nos preparó el año 2021 que vamos a recibir, pero si perdemos la palabra, no podemos recibir esa preparación.
Dios, hay cosas que nos prepara para nuestros trabajos, pero por mi codicia, por mi pensamiento, por mi trabajo ocupado, nos perdemos todos. Y puede suceder un año así. Por eso todos los creyentes de la iglesia Yewon, no quiero que caigan en síndrome de Niagara. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos espiritualmente. Tenemos que estar atentos y amar la palabra. Si no es la palabra, no puedo vivir. Si no es la oración, no puedo vivir. La oración es la respiración espiritual. Dejar todo delante de Dios, dejar toda la codicia y todos los piedras tropiezos entre la relación de Dios. Tenemos que dejar todo. Así nosotros podemos satisfacer la necesidad que nos llena abundantemente. Vamos a experimentar y tener las respuestas. También en el comité de los remanentes hice una lección importante. Le dije que hagan ministerio de toda la línea. ¿Qué quiere decir toda la línea? Este ministerio es que a través de pandemia de Corona 19, teniendo inseguridad, es una palabra que salió de ahí. ¿Qué es? Es en línea, fuera de línea, haciendo este ministerio. Quiero que tengan importantes contenido espiritual en este momento. En este momento, que aunque llegue peor momento que ahora que no podemos entregar el culto, aunque cambie cualquier clima, nosotros tenemos que hacer el ministerio más correctamente. Ustedes también espiritualmente quiero que hagan ministerio de todo línea, en cualquier situación. Yo, después de terminar el culto del viernes, pero los jóvenes, el viernes, después del culto del viernes, desde 11:30 de la noche, todos los jóvenes hicieron la oración de toda la noche por internet. Yo me desperté a las 6:30 y prendí 7:15 por internet, y entonces ellos estaban haciendo oraciones durante 8 horas. O sea, estaban haciendo oración hasta 8:20. Ellos estaban haciendo una oración representativa. Y todos estaban haciendo oraciones por personas. Y yo escuché el contenido de la oración. Sorpresivamente, no había oración del tema atrapado problemas personales, sino estaban orando por el reino de los cielos y oraban por 237 naciones. Ellos estaban orando durante hasta 8:40 de la mañana, estuvo orando y me emocionó. Ellos, después de terminar jóvenes, ellos se hacen diáconos, van a ser ancianos, diácono mayor. Y entonces yo me emocioné mucho mirando esto. Ellos están haciendo ministerio de todo en línea, para que todos estén despiertos. No es fácil hacer la oración representativa, pero ellos haciendo ese entrenamiento están sobrepasando el ambiente. En cualquier situación que estén, en todas las instituciones, cualquier situación es, todo tenemos que adaptar en todos los climas. Por eso, todas las instituciones de la iglesia Yewon, en este momento teniendo más la unicidad, abriendo nuestro corazón continuamente, tenemos que experimentar y tener la evidencia, la palabra que se transmite a través de la palabra del púlpito. Si nosotros tomamos la palabra y establecemos perfectamente, no vamos a tener la derrota. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la derrota? ¿Por qué tenemos la derrota? Salimos de la palabra, salimos de la oración, salimos de la comunidad. Obviamente vamos a tener la derrota, fracaso. Todos los creyentes de la iglesia Yewon en el año 2021, durante este año, quiero
que tengan una vida de tomar el pacto, tomar la palabra, y aferrar la palabra y aplicar en nuestra vida. Quiero que tengan ese grabado, enraizado, naturalizado. En cualquier situación, mi fe no se conmueve, no tienen excusas y que adaptan en todas las climas, hagan recibir esa respuesta. Quiero que todos sean un creyentes así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Desde la semana pasada nosotros vimos Mateo capítulo 13 y vimos los 7 parábolas. Y pensamos y miramos Jesús a través de parábola de sembrador, a través de parábola del trigo, a través de la semilla de mostazas, a través de la parábola de levaduras y a través de perlas preciosas, a través del tesoros y a través de la red. ¿Por qué nos dio esta parábola? Todo esto, si entendemos o no, al ser parábolas, si no expresamos espiritualmente, no podemos entender. Y entonces, la razón es si entendemos estos 7 parábolas. Jesús habló muchas parábolas, pero hubo muy pocas veces que le hizo la pregunta de confirmación. Pero, ¿dónde está la razón que hizo esta pregunta? ¿Cuál es el contenido de esta palabra? Es el tema del reino de los cielos. Por eso es muy importante el reino de los cielos. Por eso le hizo esta pregunta. En verdad, si no existe el reino de los cielos, si no creemos en el reino de los cielos, no hay sentido hacer una vida de fe. ¿Por qué vamos a apostar todo en la iglesia? A través del sufrimiento, de persecuciones, en las dificultades. ¿Por qué tenemos la verdadera esperanza? Porque tenemos el reino de los cielos eternos. Que nuestra identidad tenemos en el reino de los cielos. Vean los coristas de Agape, ellos dan toda su vida para alabar unos 5 minutos. Quiero que ustedes disfruten entrenando, haciendo ensayos, preparando el coro. Pero si esa persona, estoy muy cansado, ¿por qué tengo que practicar esto? Eso es un trabajo. Si lo hacen a propósito, con el esfuerzo, eso es un trabajo, pero ustedes se hacen con alegría, por la práctica entra la influencia espiritual. Cada vez que hacemos más, me canso más. Eso es una religión. Eso no es el cristianismo. Eso no es el evangelio. Yo, cada vez que trabajo para la obra de Dios, estoy alegre. Eso es el evangelio. Eso es el testimonio que disfrutamos el evangelio. Siempre oramos. Quiero que ustedes entiendan. Cuando entienden, hay una razón que Jesús hizo esta pregunta. Viviendo un tiempo en esta tierra. Fue rapidísimo el tiempo. No sé cuándo tuve esta edad en este momento, de primaria, de secundaria, universitario. En la Biblia dice es como las neblinas. Parece. Mientras cuando vivimos tan corto tiempo, ¿qué tenemos que hacer? El misterio. Tenemos que disfrutar el misterio del reino de los cielos. Tenemos que vivir una vida de discípulo del reino de los cielos. Esto es una bendición. Y vivir así, esto es una respuesta grande de la palabra. A través de la palabra de hoy, todos los creyentes de la iglesia Yewon puedan entender qué es vivir como un discípulo del reino de los cielos y puedan dar la influencia espiritual y que todo pueda ser testigo de salvar a todo este mundo. Como el punto 1 es experto de la palabra. Vemos el versículo 52. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un parte de familia que saca su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas.
Esta palabra, en otro lado, podemos decir que es una parábola. ¿Qué función, qué papel tienen que hacer los discípulos del reino de los cielos? Por eso está explicando a través, en base del trabajo de escribas. ¿Qué hacen los escribas? Ellos juntaban los documentos, controlaban documentos y escribían los papeles. Especialmente la palabra de Dios, en ese momento en la ley, la ley, ¿cuál es la palabra de Dios? Ellos escribían, anotaban y lo conservaban y lo analizaban y después hacían el papel de enseñar. Ellos eran las escribas. A través de este papel de las escribas, ellos también los llamaban como estudiosos que estudiaban la Biblia, eruditos que estudiaban la Biblia. Entonces, más que escriba, nadie sabía más que ellos la Biblia. Esdras también era una persona representativa de ese momento, pero pasando el tiempo, ellos desviaron de la esencia de la palabra y puso más énfasis en la observancia de las tradiciones creadas por el hombre. Al enfatizar tanto estos, más que la palabra, ellos cayeron de ser hipócritas y en formalismo, sin darse cuenta. Y a través de su poder, llevaban sus bienes y esto daba muchas influencias en la sociedad judía. Y ellos siempre daban influencia a los nobles estas ideas. Pero a través del capítulo Jesús, el discípulo del reino de los cielos tiene que ocupar el mismo papel que las escribas. No en la imagen cambiado de la imagen de este momento, sino está hablando el papel de escribas del principio sin cambiar. Jesús, para ayudar el entendimiento, está haciendo que el reino de los cielos es un depósito y están hablando escribas que sacan las cosas nuevas y las casas antiguas. O sea, el líder de familia, el padre de la familia es el que trabaja y que saca las cosas nuevas que las viejas cosas. Y dentro de ese depósito del reino de Dios, ¿qué hay? Hay tesoros y las bendiciones grandiosas guardados dentro del depósito. Entonces, este tesoro, estas bendiciones grandiosas, los escribas, quienes son discípulos del reino de los cielos, tienen que sacarlo del depósito y compartir y testificar esa palabra. Eso es lo que está diciendo. Esta palabra en ese momento, en trasfondo de la cultura de sinagoga, habló Jesús. La sinagoga de judíos se divide en dos grandes partes. Uno es el templo y al lado hay una habitación de libro. En el templo principal, mayormente hacían rito del día de reposos y hacían eventos de la fiesta. Y al lado se ubicaba una habitación de libros y ahí conservaban el libro de la ley, de la palabra Antiguo Testamento. En ese momento no había libro como nosotros. Y entonces ellos escribían la palabra arriba del cuero de los animales. Y eran los libros enrollados. Y es enorme ese libro enrollados. Y lo ubicaba en el estante uno por uno. Por eso en la habitación del libro enrollados, y lo guardaba todo, muchos libros.
Y el que controlaba, el que cuidaba, eran las escribas, quienes eran inteligentes y sabios. Ellos sabían qué libro estaba ubicado en qué lugar. Por eso, el libro enrollado sabía todo el contenido. Entonces sabía en cuándo necesitaba esta palabra y cuando nos pedía y se lo sacaba con esa palabra. Ya como esto tenía la sabiduría, inteligencia. Por eso hay el libro de enrollado del Antiguo Testamento y en el momento cuando necesitaba lo sacaba, lo explicaba y lo enseñaba. Jesús está hablando que los discípulos del reino de los cielos tienen que hacer el papel como estos escribas. En una palabra, ¿qué es? Tiene que ser experto en la palabra. Es eso lo que está hablando, experto en la palabra. ¿Qué quiere decir experto? Diccionariamente dice, es una persona que es muy hábil o experimentada en determinada actividad o trabajo. Persona que posee mucho conocimiento en un tema. Si hablamos más fácil, son las personas que estudian, enfatizan en un tema. Y también nosotros en un programa TV dice, salen expertos en la vida y ellos tienen sus habilidades especiales. Yo ayer me mandó una imagen y lo vi. En China hay muchas personas expertos. Y era un ciego. Y ellos con el cuchillo de la cocina, sin ver, hacían decoraciones, comidas, y con el pepino, con las manzanas, con las verduras, y él hacían adornos, y era un ciego, y eran expertos y tenía una habilidad especial. Hay programas que presentan a esa persona, eso se llama experto de la vida. Diferentes colores, en ese rubro es el mejor. Es experto de ser el mejor en ese rubro. Pero nosotros más que nada tenemos que ser expertos de la palabra, experto espiritual. Por eso tenemos que ser entrenados para ser escribas espiritual. Las personas que quieren escuchar la palabra tienen que saber y transmitir la palabra. ¿Qué palabra necesita esa persona en ese tiempo? Transmitir esa palabra. Esos son los líderes. Si vemos en el capítulo, dice existencia que saca las cosas viejas y antiguas. O sea, antiguas son Antiguo Testamento y los nuevos son Nuevo Testamento. Esta palabra que Dios nos dio, le decimos el Evangelio del Reino de los Cielos. La palabra que está ubicado en el depósito del Reino de los Cielos. Abundantemente tenemos todo el misterio que nosotros quiere que saquemos como queramos y aplicar y transmitir a esas personas. Le dicen discípulos del Reino de los Cielos. Por eso las iglesias, otras iglesias comunes, viniendo muchos años y 10, 20 años, los diáconos, diaconisa mayor, ancianos, pero en su pensamiento, ¿qué hay? Soy una persona que solamente escucho. Soy una persona que recibo la gracia solamente. Solamente recibimos. Comemos, pero no sabemos enseñar. Pero nuestra congregación no. ¿Qué es nuestra iglesia? Tú tienes que ser mi maestro. Y tú tienes que ser testigo. Jesús Cristo, esta verdad. Decirle el núcleo correctamente de los 66 libros. Y solamente tenemos que hablar, solamente con ganas de hablar. Al entender la palabra, tenemos muchas ganas de hablar. A los evangelistas le decían habladores. A Pablo le decía muy hablador.
Pero él no hablaba cosas innecesarias, sino no importaba, sino siempre dedicaba a hablar la palabra. Al no entender, parece que él es un hablador, pero es la palabra que salvan al mundo. La persona que creen en Jesús tiene que hablar bien. Cuando ustedes reciben gracia y abre su boca para hablar, se abre la puerta y pueden decir el mensaje, se vuelven locos para decir el mensaje. Mis primos fue a Nigeria y hizo más de 10 años la misión en Nigeria. Al principio fue en África y había un serpiente, se metía y se salía y se sorprendió, se asustó. Cuando iba afuera y volvía a entrar, estaba lleno de serpientes y no sabía hablar y cómo podía vivir. Entonces fue al monte donde no estaba nadie, en coreano empezó a gritar. Y diciendo así, estar con la desesperación, tener preocupación en el campo, oraba y miraba la palabra y al recibir la gracia hizo el testimonio en la iglesia en Seongno. Yo recibí mucha gracia y en Nigeria no podía hablar el idioma y me estaba volviendo loco de ganas de transmitir el evangelio. Las personas que reciben la gracia pueden dar la leche. Si nosotros escuchamos, vimos, si entendimos, si experimentamos, solamente tenemos ganas de ir a hablar. La gracia que yo recibí, la gracia que experimenté, lo que sentí, lo que vi, es hablar. Eso no cuesta nada mientras ustedes hacen culto y reciben gracia y hablar eso. Discípulo del reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos. Esto ustedes quiero que disfruten. Si ustedes sienten presionado esto, ustedes tienen que cambiar rápidamente. No tienen que caer en síndrome de Niágara. Ustedes en este momento entregar el culto, lo que están escuchando. Y en cada entrenamiento están escuchando. Todo eso es el depósito de la palabra abundante de la palabra. Es abrir ese depósito. Jesucristo es la solución de todos los problemas. Este misterio que está dentro del depósito está la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera agradecimiento, la verdadera bendición. Amén. Cuando yo veo a ustedes y yo, ustedes me ven con todo el cargo de peso de este mundo o me ven con la cara de alegría. Quiero que todos sean verdaderos, que tengan verdadera felicidad. Al ver un no creyente, envidio a esa persona, quiero vivir como esa persona. Eso es normal. Aunque vaya a la iglesia siendo un diácono, le dice, la gente de alrededor dice, eres peor que un no creyente, engaña, insultan. Y entonces esa persona tendrá ganas de creer a Jesús. Va a decir, tú solo crea. Las personas que están metidas en el síndrome de Niágara están perdidos totalmente. Ustedes, verdadera alegría, verdadera libertad, la verdadera alegría, quiero que sea un tiempo en este momento. Por eso es muy importante este tiempo. Por eso tiene que entrar en los entrenamientos. Por eso, especialmente si ustedes escuchan la palabra Ñewon, no es una bendición normal. No es una bendición normal. Al no saber esto,
al no haber la vida en su corazón, la vida de Jesús, no pueden disfrutar. La persona que disfruta la vida de Jesús sabe esta verdad, porque este es el campo que se declara solamente la unicidad, ¿quién es? Solo Jesucristo. Por eso es el mejor campo. Especialmente ser experto de la palabra quiere decir el punto de vista de Jesucristo, mirando a los 66 libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, aunque donde vean, ustedes tienen que ver a Cristo. Por eso yo, antes, todos los miércoles durante 4 años, vi en el punto de vista, analicé en el punto de vista y lo vi en el libro de los 66 libros. Por eso tengo un libro que escribí en los 66 libros donde habla Jesucristo. Por eso ustedes en el punto de Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis, y está hecho ese libro para que nosotros podamos ver esa corriente de todos 66 libros, bien sencillos. Y yo le di ese libro. Entonces, no lo dejen guardado en su casa solamente. Quiero que ustedes lean, no leer. Después de leer, escribir personalmente con sus manos y hacer plastificado, ordenar Génesis. Y los 66 libros, ordenarlo y plastificar cada libro, y con esto a donde vaya y leer y enseñar. Ni siquiera plastificar en estos días. Esto todas las semanas está saliendo como entrenamiento. Ahora, ustedes vieron en el noticiero, en el celular. En el celular pueden ver el libro electrónicos. En libros electrónicos, ustedes entran y cuando salen a trabajar, cuando hacen deporte o cuando encuentran con alguien, vean y pueden hablar. Porque sale todo en nuestro teléfono móvil. ¿Tienen preguntas? Es un mundo, muy buen mundo. Con un teléfono móvil se termina. Con el teléfono móvil podemos hacer el movimiento del evangelismo. Podemos sacar el depósito del reino de los cielos, todo el tesoro, solamente con un teléfono móvil podemos hacer. Ustedes, en el punto de vista de Cristo, cuando miran la palabra a nuestro Dios, si está grabado, enraizado, naturalizado con eso, en cualquier situación pueden sobrepasar su límite y pueden entrar en la escala de Dios, pueden entrar en el cumplimiento del pacto de la palabra y va a ser utilizado. Todos los creyentes de la Iglesia Yehowa en el año 2021, teniendo solamente el punto de vista de Cristo, y quiero que sean utilizados para ampliación del reino de los cielos y del reino de Dios. Que todos sean testigos del cumplimiento de la palabra. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es experto del campo del evangelismo. Si vemos después del versículo 53, después de finalizar la parábola del reino de los cielos, fue a su tierra y sale el contenido que le está enseñando la palabra. Porque su pueblo natal, de su pueblo tierra, también tiene que escuchar la palabra, porque hacía mucho tiempo que no regresaba, pero sucedió un problema. Esas personas pensaron que Jesús era un hijo de carpintero simple, pero ¿de dónde salió ese poder? Y hacía el mensaje sorprendente. Entonces, al transmitir la palabra de Dios, las personas de la tierra se sorprendieron. Él no es el hijo del carpintero José, no, su madre no es María, no es su hermano Jacobo, José, Simón, Judas. Si su hermana estuvo junto con nosotros, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría, este milagro? ¿Cuál es la razón que están hablando esto?
Esto es algo, la persona que tiene que estar junto con nosotros y vino como si fuese un profeta y estaban hablando. Yo nunca, a través de fariseos y las escribas, nunca había escuchado el mensaje de tan sabiduría, de tanto inspiración de sabiduría, y ellos se sorprendieron y le dieron un choque. Pero ¿cuál es el problema? Ellos lo rechazó a Jesús. Le dijo que salga de nuestra tierra. Ustedes no pueden llegar a entender. ¿Dónde está la razón? Ellos solamente vio a Jesús con los ojos carnales. Vieron con el pensamiento carnal. Porque en ese momento, en la cultura judía, los hijos tenían que continuar con el trabajo de su padre y ocupar, vivir su familia. Por eso, si su padre era un carpintero, obviamente Jesús también tenía que seguir el trabajo de carpintero y mantener a su familia. Pero ahora Jesús no mantenía ni su familia, no trabajaba ni para carpintero, como si fuese él como un profeta, confundiendo como si fuese profetas, y están yéndose a transmitir la palabra y está enseñando en la sinagoga. Y entonces con su inteligencia, con su pensamiento era inentendible Jesús. Por eso su visión del valor no coincidía. Su perjuicio no coincidía. Y entonces le dice que salga. Lo rechazó. Conclusivamente ellos, quien es la fuente de la vida, Jesucristo, se perdieron por estar atrapados de sus pensamientos, metidos en tradicional y en la ley de ese momento. La derrota de la vida de fe está aquí. Aunque vengan muchos años, ¿por qué tenemos derrota de nuestra fe y no somos utilizados como obreros? ¿Por qué? Porque vemos las cosas carnal, de las cosas físicas. Oran, escuchan la palabra, pero todas las cosas lo ven con el norma de física. Al no poder abrir sus ojos espirituales, ven todas las imágenes virtuales, ven las cosas, introducciones, y por eso no pueden experimentar la obra de Dios. Viven con su fuerza, no tienen evidencias. ¿Cuál es la visión de valor de ellos? Perjuicio, su tradición, ideas fijas, están atrapados totalmente. Por eso no pueden ver otras cosas, ni tampoco pueden ver. ¿Cómo pueden darse cuenta? Aunque escuchen 100 veces, no pueden entender. ¿Por qué recibe la prueba al venir a la iglesia? ¿Por qué no tiene fuerza al venir a la iglesia? ¿Por qué ustedes tienen la prueba? 100% ellos tienen la prueba porque ven las cosas físicamente. La iglesia es espiritual. Al ver físicamente no coincide porque está en la norma de la vida de introducción. Están viviendo una vida de religión. Lo analiza en las normas de este mundo y no pueden ver espiritualmente. Cuando viene un problema, Señor, hay que preguntar, Señor, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Pero no lo hacen eso y buscan a la persona para obtener la respuesta. Entonces no tienen la respuesta. Si en este momento vamos al campo, hay muchísimas personas que están en este estado. Adentro está pudriéndose y están cansados, pero por afuera está en un estado camuflaje. O sea, ellos están engañando personalmente. Si hablamos más correcto, no se dan cuenta de dónde vienen sus problemas. ¿Por qué existe este problema? ¿Por qué estoy teniendo esta dificultad? Ni siquiera sabe el hecho. Por eso están recibiendo el sufrimiento. Por eso ellos no pueden ni hacer así ni hacer otro. Y están en un estado caído, en un estado irresistible. Pero ustedes saben toda esta verdad, todos estos problemas. ¿Cuál es el fuente del problema? ¿De dónde empieza? De Génesis 3, 6, 11. Centralizado en mí, centralizado en materia, centralizado en éxito. Están metidos todo en aquí.
Por eso el estado de los no creyentes no es hablar entre nosotros. Vea el campo, vea el fin de los no creyentes, vea el más rico de Corea y dónde están ellos. Vean esa persona famosa, en lo que tenían poder, el resultado del material, que su ganancia, el presidente de Samsung es más de millones de dólares y su bolsa era más de 1.000 millones. Eso para él no sirve nada. Si no pudo utilizar. Vi en un noticiero en China ayer y hizo una negación en China y recaudó como más de millones de dólares, pero no pudo ni usar porque lo descubrieron, lo atraparon. Esto es el campo de estrés 611. Ni siquiera los no creyentes, al levantarse problemas, a quienes buscan a idolatrías, a los adivinos y buscan a los chamanes. Ahí hay respuesta. Parece que hay respuesta, pero no hay. Por eso, cada vez que pasa el tiempo, es más preocupante los casos y los problemas, porque Satanás no nos deja tranquilos. Lo quiere liquidar, porque quiere llevar todo al infierno. Esto al final, esto llega como una maldición personal. A esto le decimos los 12 problemas espirituales. Estos problemas de 6 estados de incredulidad supera el espacio y el tiempo. Nosotros en estos campos tenemos que detener. ¿Quiénes tenemos que ser? Tenemos que ser expertos del campo del evangelismo. Ustedes solamente pueden hacer. Si no es ustedes, no pueden salvar este campo. Ni siquiera ni maestro, ni presidente, ni gobernadores, ni médicos. Ustedes solamente pueden detener. Detener esto es la bendición de la época. Apóstol Pablo fue el líder de este trabajo. Especialmente esta enfermedad que inventó Satanás del corazón, del mentales, de la vida, del pensamiento. Esto no pueden sanar los médicos. Esto solamente a través de la palabra de Dios podemos sanar y podemos dar la respuesta. Si no es la palabra de Dios, no podemos dar la respuesta de esos 12 problemas espirituales. Entonces ellos pueden vivir y pueden recibir la bendición de recreación. Por eso, la misión y el evangelismo no es si lo quiero hacer, lo hago o no. Es necesario. Todos los creyentes de la iglesia llevan disfrutando la bendición del trono de 24 horas y que las bendiciones de santos, ustedes siempre tienen que disfrutar de salvar 237 naciones. Conclusión. En estos días hay una palabra que se dice TCR. ¿Qué quiere decir TCR? Es el tiempo de conciencia de la realidad. Esto es una palabra abreviada de esta palabra. ¿Qué quiere decir? El momento de darte cuenta en la situación real en la que está en vanos sueños o ilusión. Al darse cuenta rápidamente este TSR, pues tiene un avance en su vida. ¿Por qué le digo esta palabra? Nosotros, antes que TCR, tenemos que ser TCE. Tenemos que tener el tiempo de conciencia de espiritual. Esto tiene que ser primero. En este momento donde escuchamos la palabra esto tiene que ser un tiempo de TCE. En este momento ustedes tienen que aferrar el pacto y es el horario que ustedes pueden establecer como expertos del campo, expertos de la palabra. Ustedes mirando telenovela podemos solucionar. Mirando el libro del mundo podemos dar la respuesta. Es muy importante como esto, el tiempo de entregar el culto. Es vivimos o morimos. Señor, háganos ser expertos de la palabra, expertos del campo del evangelismo. Háganos ser TCE. Quiero que ustedes abran bien fuerte la boca
quién es nuestro Señor, nuestro poder. Sin mi nivel, no importa mi nivel, nos lleno de la palabra. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, diga conmigo, yo soy discípulo del reino de los cielos. A través de la dedicación del templo y la evangelización de 237 naciones, quiero que todos sean utilizados como protagonistas. Vamos a orar. Señor Padre, como discípulos del reino de los cielos, podamos ser expertos de la palabra, expertos del campo del evangelismo, que todos podamos ser TCE y que podamos disfrutar esta bendición y sobrepasar todas las situaciones y que sea una semana de experimentar a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.